Ya ni solo lo dejé ver. Ya lo he organizado. Hermanos, gracia y paz en este día. Hoy es un día especial, como todos los domingos, pero hoy es un día yo creo que es un poco más especial. Hoy terminamos con las clases o con las predicaciones acerca de la doctrina. El 24 de octubre del año pasado decidimos comenzar, ¿no?, con esta, o emprender esta secuencia de temas que consideramos que son sumamente importantes, ¿no? Son temas que constituyen o que lo cual nos fundamentamos nosotros como esta pequeña iglesia local, Sola Gracia, y nosotros hemos tratado de llevarles de una manera clara y concisa qué es lo que nosotros creemos. Nosotros abrimos las cartas y les explicamos bíblicamente qué es lo que nosotros creemos y por qué lo creemos. Ahora, nosotros consideramos que la doctrina es sumamente importante. ¿Y saben por qué consideramos eso? Porque, hermanos, en la manera en que nosotros somos adoctrinados, en la manera en que nosotros recibimos la doctrina, es la manera en que vamos a vivir nuestro cristianismo. Es la manera en que nosotros aprendemos lo que la palabra de Dios nos dice y lo que Dios nos instruye, es la manera en que nosotros vamos a vivir. Entonces es sumamente importante que nosotros tengamos una doctrina sana y correcta. Y por eso es que nosotros tomamos este tiempo. Y fíjense, curiosamente, en iglesias que probablemente yo había asistido, yo no entendía qué doctrina tenía. De repente, después de un año, ¿no?, o 2 años de estar en cierta iglesia, dices, yo no sabía que predicaban eso. Yo no sabía de qué se trataba. Bueno, nosotros tratamos de abrir todo para que todos entendiéramos punto por punto cuáles son las doctrinas esenciales que nosotros debemos fundamentarnos. ¿Qué es lo que la iglesia local Sola Gracia cree? ¿Cuál es su confesión de fe? Entonces quisimos llevarlo a través de una predicación, no solamente como estudios individuales, sino como a través de una predicación. Por esta razón que hoy culminamos los temas doctrinales, es que también le pedí a mi hermana Hazel que no tuviera la clase de niños, porque era necesario que todos los que estamos aquí, y me da mucho gusto que estemos todos, porque literalmente somos las personas que usualmente nos congregamos. De repente vienen otras personas, pero yo deseo y deseaba delante de Dios que todos nosotros, los que están aquí, estuvieran en este día, y Dios lo concedió. Así que sé que va a ser de mucha bendición para ustedes y para nosotros. Así que antes de comenzar con el tema, como hoy cerramos, siempre me gusta, cuando terminamos un libro, me gusta dar un repaso general acerca de todo lo que nosotros estuvimos estudiando. Obviamente no puedo hacerlo a detalle, porque me tomaré otras 10 predicaciones, 15 predicaciones, ¿no? Entonces vamos a llevarlo rápidamente, punto por punto, pero además, hermanos, gracias a la tecnología y que todos estos estudios están grabados, si alguno de estos puntos, y por eso lo quise listar, alguno de estos puntos, ustedes tienen dudas y no se acercaron en su tiempo a preguntarnos, yo tengo dudas sobre esto en específico, y nosotros hemos abierto esa opción de que se acerquen a nosotros, inclusive si la palabra de Dios no la estamos llevando de alguna manera correcta, conforme a la palabra de Dios nos dice, que ustedes se puedan acercar con confianza. ¿Saben por qué? Porque sabemos que lo hacen de corazón. Sabemos que se identifican con la iglesia y que les preocupa lo que se está alimentando. Entonces, todos estamos juntos, como lo hemos expresado a través de todas las predicaciones, hermano. El que yo esté predicando ayuda a la iglesia. El que tú estés sirviendo ayuda a la iglesia. Todos somos la iglesia. No es puestos especiales, no tenemos puestos superiores. Todos los que en verdad han venido a ser injertados en el cuerpo de Cristo somos la iglesia. Y se han dado cuenta que ha sido usualmente algo que se ha predicado constantemente, porque se necesita entender que somos la iglesia. Muchas veces tenemos un concepto incorrecto sobre la iglesia. Entonces les exhorto a que si algo les faltó, algo no entendieron, que vayan a las predicaciones. Creo que ya están todas en YouTube. Creo que ya está el canal de YouTube. No sé si tiene el título, para que puedan escuchar qué es lo que creemos con más detalle, ¿no? En cada uno se tomó un tiempo para explicar punto por punto de la creencia de esta iglesia local Sola Gracia. Les pido que me acompañen en oración y ponernos delante de Dios, que el Espíritu Santo ilumine nuestras vidas y nos haga crecer en todo conocimiento de su palabra. Amén. Padre hermoso, Padre celestial, de nuevo estamos aquí sumamente gozosos de poder tener el privilegio de alabarte, de poder tener el privilegio de orar sabiendo que tú nos escuchas, Señor, todos juntos, Señor, en un solo cuerpo, en armonía, Señor, dedicados a ti. Padre, hemos dispuesto este día para que tú seas glorificado en nuestras vidas, en esta iglesia, en la manera en que nosotros
vivimos diariamente. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a cada uno de los que estamos aquí, que bendigas nuestras familias, Señor, que tu palabra sea el centro de nuestras vidas, que sea el centro de nuestras familias, que seamos portadoras de ellos en todo lugar donde vamos, que seamos esa luz, Señor, que tú nos has mandado, que seamos en medio de las tinieblas, Señor, que seamos luz para otras personas, que a través de la predicación personas se conviertan, Señor, solamente para tu gloria. Señor, hoy vamos a escuchar tu palabra, Señor, y queremos pedirte, Señor, que tú nos ilumines a través de ella, que nos edifiques, que esa palabra permanezca en nuestro corazón y nos haga crecer abundantemente, que no la dejemos solamente aquí, sino que la llevemos a nuestros hogares, que meditemos en ella, Señor, y que nos decidamos, Señor, por seguirla. Danos valentía para ser obedientes a tus mandamientos y a tu escritura. Ayúdanos a gozarnos con los hermanos, a gozarnos, Señor, con los que se gocen y a llorar con los que lloran, Señor. Ayúdanos a ser ese miembro, Señor, de tu iglesia, ese hermano, Señor, que necesita la iglesia. Padre, te pedimos que te glorifiques en medio de esto. Ayúdame a ser fiel a tu palabra y que solamente en este día tú seas glorificado en medio de todo lo que hacemos por ti. Ayúdanos a entender lo que nos tratas de decir, Señor, y que solamente tú seas honrado. En el nombre de tu Hijo Jesús. Te lo pedimos juntos. Amén. Amén. Hermanos, la confesión de fe que estuvimos llevando por los pasados meses, primeramente me gustaría decirles que fue tomada, prestada, de alguna manera, por la Iglesia Gracia y Paz de Mexicali. Pero a su vez, nosotros hablamos con los pastores y la verdad que la confesión de fe que ellos tenían, las creencias que ellos tenían eran exactamente las mismas que nosotros teníamos. Por tal motivo pudimos adaptarlo de la misma manera y es lo que se ha venido impartiendo. Pero además de eso, me gustaría decirles que la misma Iglesia Gracia y Paz de Mexicali adaptó lo que es la creencia de Grace Community Church en Los Ángeles, que es igual a la confesión de fe, simplemente fue traducida y nosotros literalmente entonces somos una adaptación directa de la doctrina que se está impartiendo en Grace Community Church con el pastor John MacArthur. Entonces, esa es la misma doctrina con la cual nos sentimos identificados y en cada punto doctrinal. Entonces, es la doctrina que se ha estado impartiendo y durante este tiempo, como les dije, les quiero dar una lista de las cosas que nosotros hemos estado llevando. Como les digo, hermanos, podemos diferenciar en ciertos puntos terciarios, por decirlo de alguna manera, pero los puntos fundamentales, doctrinales que hemos llevado aquí, creemos que es lo que fundamenta esta iglesia. Nosotros creemos estas cosas y es necesario que todos los que se sienten parte de esta iglesia entiendan lo que nosotros creemos y compartan estas mismas creencias. Por eso se les considera fundamentales, son inamovibles. Son cosas que en verdad están establecidas, que creemos que la Biblia es sumamente clara, que no tenemos por qué pensar otra cosa. La Biblia habla sobre estos puntos sumamente claros para nosotros. Durante este tiempo hablamos sobre la autoridad de las Escrituras. Y es muy importante entender esto, porque en esto nos fundamentamos. Sola Escritura. Nosotros creemos que la palabra de Dios es suficiente. Es suficiente para nuestra salvación, es suficiente para nuestra justificación, para nuestra regeneración, para la santidad. Y es suficiente para todos nosotros. En toda la obra de salvación, nosotros creemos que la palabra es suficiente. También creemos que no tiene error. Entonces, es un buen fundamento. Es inspirada por Dios, fue dada por Dios, literalmente hablada por Dios. Entonces, es perfecta en todo sentido. Entonces, es un buen fundamento. Al lugar de pensar en otra idea o en lo que me dijo el hermano, pues yo me fundamento en lo que Dios ha hablado. ¿Por qué? Porque es seguro. Entonces, esta es la base principal de toda creencia cristiana, o debería de ser. La Biblia. No salirnos de la Biblia. Y nosotros estamos fundamentados 100% en eso. Posteriormente hablamos sobre la Trinidad divina que establece en la palabra. También hablamos sobre las tres personas, Dios Padre, Yahweh, que es la primera persona de la Trinidad y se le atribuye ser el creador, aunque todas las otras personas también participaron en la creación. Hablamos sobre sus atributos y particularmente, porque ya tenemos una serie de los atributos de Dios, hablamos sobre tres atributos, que eran la seidad de Dios, la simplicidad y la soberanía de Dios, que son sumamente importantes. Después hablamos sobre Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad, que es Jesús. Lo hablamos como la persona histórica y como también como la persona que todo mundo conoce. Hablamos sobre sus dos naturalezas. Su naturaleza divina era 100% hombre y era 100% Dios y 100% hombre.
todo en una sola humanidad y sobre su encarnación. Hablamos también sobre la tercera persona, Dios Espíritu Santo, y la obra principal que lleva en la salvación, porque muchas veces tenemos un error o tenemos un conocimiento erróneo acerca de qué es lo que el Espíritu Santo hace. ¿Cuál es su obra principal, hermano? Su obra principal es llevarnos a Cristo, es convencernos de todo pecado, es llevarnos al arrepentimiento y llevarnos a Cristo. Es Él quien te impulsó a que abrazaras a Cristo. Es su obra principal en la salvación. Después hablamos también sobre la responsabilidad que nosotros tenemos de ser llenos del Espíritu Santo. A través de leer la palabra, de seguir sus mandatos, de procurar vivir en una vida dentro de la iglesia. Ser llenos en todo tiempo. Obedecerlo, entender qué es lo que Dios pide de nosotros. Nuestra responsabilidad es acercarnos a la fuente para entenderlo. Y por otro lado hablamos sobre los dones que son impartidos soberanamente, como Él quiere, a la iglesia. Pero por un propósito. ¿Y cuál es el propósito de esos dones? Bendecir y edificar a la iglesia. Hermano, esos dones que Dios te dio al momento de tu nuevo nacimiento, Dios te equipó con algo, pero te lo dio no para tu glorificación, no para que te creas mejor que los demás, no para decir, mira, yo tengo este don ahora, sino para que lo pongas en servicio de la iglesia. Porque como dije, cuando Dios equipa a las personas, inclusive equipa para la predicación, como en este momento yo lo hago, eso edifica a la iglesia, me edifica a mí, edifica a la iglesia, y ese es el conjunto de hermanos. O sea, esa es la iglesia. Nosotros nos edificamos mutuamente a través de poner nuestros dones o ejercer nuestros dones dentro de la iglesia. Ese es el propósito de los dones, edificar a la iglesia, que crezcamos juntos en amor, en conocimiento de Dios. Todos ponemos nuestros dones a servicio, y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Él decide qué don darte, pero para que lo utilices. Por otro lado, hablamos varios temas acerca de la salvación. ¿Qué creemos acerca de la salvación? Hablamos sobre la regeneración y sobre la elección incondicional. Sabemos que Dios elige de antemano a aquellos que habrán de ser salvos por el puro afecto de su voluntad. Hablamos sobre la justificación que ocurre cuando nosotros procedemos al arrepentimiento y cuando nosotros aceptamos a Cristo. En ese momento nosotros somos justificados. Hablamos también sobre la santificación. ¿Recuerdan esas pláticas acerca de la santificación, que es inmediata o la posicional al momento de que Dios nos da una nueva vida? A través de Cristo nosotros somos santificados, delante de Él ya somos santos, pero aquí batallamos aún con el pecado, ¿verdad que batallamos aún con el pecado? Y esto que estamos ahorita, en este tiempo, estamos en medio de una santificación progresiva. A través de la palabra somos lavados constantemente y buscamos caminar en santidad. Estamos encaminados a la perfección, sabiendo de antemano que no vamos a hacerlo, pero nuestra vida debe de ir en un progreso constante en santidad. Es la manera en que debemos crecer en santidad mientras estamos en este mundo. Cuando estemos delante de Él en su presencia, entonces tendremos una santificación completa. Entonces seremos perfeccionados delante de Él. Pero mientras estamos en un proceso de cambio, de gloria en gloria, aprendiendo, y por eso estamos aquí, para escuchar qué Dios tiene que decir en nuestras vidas, porque nuestro deseo como cristianos debería de ser la santidad. Y lo digo debería porque no necesariamente muchos creyentes o pseudo creyentes no tienen ninguna intención en ser más santos. La intención de todo cristiano debe ser parecerse a Cristo. Y Cristo era perfecto y santo en todo. Entonces nuestro deseo natural como hijos de Dios, con una nueva voluntad, con un nuevo corazón y con una nueva mente, va dirigido a Cristo, o debe ir dirigido a Cristo. Debe ser un gozo buscar la santidad. Y después hablamos de la seguridad de salvación. También creemos que como Dios nos dio la salvación por su gracia y por su misericordia, y en su santa voluntad, Él es suficientemente capaz y fuerte y poderoso para no solamente darla, sino para sostenerla hasta ese día. Él nos dará la fe hasta ese día para que nosotros podamos soportar. ¿Recuerdan creo que fue el ejemplo que puse del pastel, ¿verdad? Que estaba medio raro. El ejemplo justamente es cierto. O sea, si Dios nos da la salvación y la pone en nuestras manos, hermanos, vamos a perderla. Vamos a estropearla. Inmediatamente, a los 2 segundos la vamos a perder. Entonces, ese que fue suficiente para dárnosla gratuitamente por su gracia es suficiente para sostenerla. Y nosotros estamos fundamentados en eso. Pero no es para jactarnos, nunca ha sido para jactarnos, hermano. Cualquiera que se jacta dice que se gloríe en quién.
En Jesucristo. En Él, después. Cuando yo digo yo soy salvo, no es para mi vanagloria, no es porque yo hice, al contrario, hermano. Yo estropeé todo eso. Pero Él, es Él. Cuando tú dices que eres salvo, simplemente reconoces que es su obra. Lo único que eres es eres un mero espectador de lo que Dios hace en tu vida. Es Él. Y eso van a escuchar constantemente las predicaciones. Es Él. Redireccionemos toda nuestra atención a Él. Ahora, estuvimos hablando sobre la iglesia. Roberto nos predicó durante 2 semanas acerca del gobierno de la iglesia, pero también anteriormente habíamos hablado de la diferencia, y varias veces, de lo que es la iglesia universal, indivisible, y la iglesia local. Siendo la iglesia universal el conjunto de pequeñas iglesias locales. Todo hombre que se arrepiente y abraza a Cristo en fe, todo hombre es injertado en el cuerpo de Cristo. Hay un cuerpo general, mundial, universal. Pero ese cuerpo gigantesco está compuesto por pequeños cuerpos, que son las iglesias locales. En la iglesia en la que nosotros nos congregamos, o las iglesias en las que nosotros servimos, ponemos nuestros dones, en las que convivimos, como esta iglesia Sola Gracia. No importa el número, somos un conjunto de personas, dice la palabra de Dios, que donde estén 2 o más, ahí estás tú, somos más de eso. Y tenemos niños que están adorando a Dios, que están creciendo en conocimiento, no solamente emocional, sino en conocimiento bíblico, alimento sólido, que es el que estamos recibiendo aquí. Un alimento sólido, palabra de Dios. Así que, hermanos, justamente hablando de la iglesia, y particularmente sobre la iglesia local, hoy cerraré con un tema que probablemente para algunos sea desconocido, para algunos no, acerca de la iglesia o de la membresía de la iglesia. ¿Cómo le pusiste aquí al final? La membresía de la iglesia. Hace aproximadamente, ¿qué será? ¿Un año? Año y medio que asistimos a las clases de membresía de la Iglesia Gracia y Paz. Déjenme decirles algo, porque al momento de escuchar membresía, podemos tener muchas ideas, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Es como la Costco? ¿O pertenezco a qué? ¿Dónde me estoy metiendo? ¿No? La realidad es que existe la membresía bíblica conforme a la palabra de Dios, pero de antemano les digo, la palabra membresía no se encuentra en la Biblia, o no tal cual. Hace, como les digo, año y medio, me mencionaron acerca de la membresía. Yo tuve la misma pregunta de ustedes: ¿qué es eso? ¿Es bíblico? ¿Qué estamos hablando? ¿Dónde me metí? ¿No? Entonces, tuvimos varias semanas, no recuerdo exactamente si fueron 5 o 6 semanas, en las que hablaron sobre justamente la doctrina que llevaban en Gracia y Paz, lo mismo que hicimos aquí. Nosotros decidimos tomar esas clases de membresía porque nos interesó muchísimo al entender el fundamento bíblico que tenía la palabra membresía. Dijimos, algún tiempo nos gustaría aplicar la membresía dentro de la iglesia Sola Gracia, en el léxico. Ahora, en la iglesia Gracia y Paz, me estoy intercambiando los nombres, no me quiero confundir. Entonces, dentro de la iglesia Gracia y Paz, ellos consideran la membresía como algo fundamental y algo básico. Y yo hoy trataré de explicarlos, y ese es el propósito, que nosotros entendamos de una manera lógica, razonable y bíblica por qué la membresía es importante, por qué es esencial y por qué es básica. Es básica. Aunque la palabra membresía, como les dije, no aparece en la Biblia, pero déjenme decirles que hay muchas palabras que no aparecen. Por ejemplo, la palabra Biblia no aparece dentro de la misma Biblia, tampoco, por ejemplo, la palabra Trinidad. Sin embargo, podemos entender que Dios se expresa a través de 3 personas muy claramente. Y por otro lado, tampoco aparece la palabra providencia. Sin embargo, toda la Biblia habla de que Dios provee todas las cosas. Él sostiene todas las cosas. Hebreos 1:3 dice, Jesús sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Si entendemos que todas las cosas pasan a través de la providencia de Dios, aunque la palabra providencia no viene en la Biblia, pero se expresa claramente a través de todos sus pasajes. De la misma manera, a lo largo del Nuevo Testamento, y voy a especificar en el Nuevo Testamento solamente, la membresía viene expresada. En medio de toda la manera en que se gobierna, ahora que estamos hablando de la iglesia, en la manera en que se gobierna la iglesia, existía una membresía, alguien que era parte de una iglesia, alguien que tenía derechos y beneficios dentro de una iglesia local. La palabra membresía, simplemente la definición en Wikipedia,
es la condición de miembro de una entidad, alguien que pertenece a una entidad. Es la condición de un integrante de una agrupación que tiene deberes y responsabilidades. Todos entendemos lo que es una membresía, ¿no? O sea, cuando tú perteneces a algo, a donde sea cualquier tipo de membresía, pues tienes ciertos derechos. Te hacen un privilegio, o tienes ciertos privilegios que otras personas que no tienen la membresía tienen. Bueno, estar en la iglesia de por sí es un privilegio. El poder escuchar la palabra de Dios es un privilegio. El poder ser edificados a través de la palabra de Dios y tener el placer de que hermanos estén contigo es un privilegio. Si es un privilegio bíblico, no todas las personas tienen el privilegio de pertenecer a una iglesia, solamente aquellos que Dios ha escogido para distribuirles esa gracia y esa fe. Entonces, hoy quiero hablar un poco, como les dije, a su razonamiento, a que entendamos qué es lo que la palabra de Dios nos dice acerca de la membresía, ya que hemos expresado toda esta doctrina de una manera clara para que todos estemos entendiendo lo que nosotros creemos. Y por eso era importante que nosotros entendiéramos qué es lo que nosotros creemos. Ahora, nosotros nos hemos abierto a cualquier consejo. Cuando hemos predicado en el púlpito les hemos dicho, bueno, si nosotros estamos teniendo una palabra incorrecta que no sea bíblica y 100% fundamentada en un contexto de la Biblia, son bienvenidos a hablar en nuestras vidas. Se ha hecho eso desde el púlpito. Ahora, la responsabilidad de la iglesia es corregirnos mutuamente. Amén. Es la responsabilidad. Si yo escuché algo que no es bíblico, yo tengo que traerle la atención. Entonces, si es la responsabilidad de la iglesia poder traer esa reprensión a la persona que está predicando, el pastor, anciano o obispo, existe un pequeño problema. Tenemos que definir quién es la iglesia, ¿verdad? Tenemos que definir quién es. O sea, no va a venir cualquier persona a decir, ¿sabes qué? Vengo la primera vez y vengo y voy a corregirte todo. Y luego se va. Llego y empiezo a poner mi opinión. No me interesa, no conozco a nadie, pero vengo y quiero ejercer mi autoridad. Yo vengo como un desconocido a la iglesia y empecé, ¿sabes qué? Todo esto es, y voy y corrijo. Bueno, primeramente, ¿quién eres tú? O sea, tenemos que definir, si nosotros vamos a tener ese derecho, pues tenemos que definir quién es la iglesia. ¿Quiénes son las personas que componen la iglesia, en este caso local Sola Gracia? ¿Cómo podemos determinar quién es parte de la iglesia? Y es bien importante. ¿Cómo definimos quiénes los que estamos aquí? Imagínense una iglesia de miles de personas. No todos son la iglesia. Muchos vieron un solo día y se van a ir. O están de visita o los trajo un amigo, ni pusieron atención, están simplemente en el celular, no ponen atención en nada. Entonces, ¿cómo podemos definir quiénes de las personas que están en un lugar establecido es la iglesia y quiénes están de visita? Y es muy importante porque para cumplir con lo que la palabra de Dios dice conforme a la iglesia, pues debemos definir quién es la iglesia. Vivimos en un mundo, hermanos, y yo sé que eso lo saben, vivimos en un mundo sumamente consumista. ¿Qué me refiero con esto? Me refiero a que las personas, por ejemplo, no quieren ningún compromiso. ¿Se dan cuenta? En estos tiempos no hay compromisos. O sea, las personas no se quieren casar. O sea, quieren la mujer o el hombre, pero no se quieren casar. Quiero el beneficio, pero no quiero ninguna responsabilidad. Este es el mundo en que vivimos. Un mundo consumista. Quiero que me beneficien a mí, pero yo no quiero hacer nada por nadie. Quiero tener una mujer, pero no quiero tener ese lazo matrimonial. Y probablemente quiera tener hijos, pero no quiera cuidarlos. O quiero tener un matrimonio, pero no quiero tener hijos. Y si tengo hijos, pues los eliminamos. No pasa absolutamente nada. O sea, todo es a mi beneficio. Yo no quiero esa responsabilidad, entonces la elimino. Y eso es lo que vemos hoy en día. No quiero responsabilidades, lo quito. Así de sencillo. Quiero tener un negocio propio, ¿para qué? Para que nadie me diga qué hacer. Yo no le quiero dar cuentas a nadie. Yo quiero entrar y salir cuando quiera. Es un mundo bien consumista. Tenemos un celular, en cuanto se descompone, cámbialo. Yo no voy a batallar. Tenemos carros, después de 5 años, deséchalo. No voy a batallar. O sea, queremos simplemente beneficios y no queremos batallar en absoluto. ¿Se han dado cuenta de eso? Ese es el mundo en el que vivimos, un mundo donde saca beneficio. Hermanos, déjenme decirles algo. La iglesia ha caído en este juego.
La iglesia ha caído en este juego. Las personas quieren venir a la iglesia a recibir beneficio y no dar nada. Quieren venir a decir, yo vengo a recibir, pero no me interesa nada que tenga que tomar mi tiempo o mi dinero. No me interesa absolutamente nada. Yo nomás quiero venir a recibir porque allá hay bendición. Yo estoy ahí, pero no me interesa. La iglesia tristemente ha caído en ese mismo juego consumista. Siempre es así. Y es bien triste que la iglesia de Dios, por la cual Jesús pagó su sangre, caiga en esto. Murió por todos sus hijos. Pero los hijos no desean servir, no desean cumplir ni conocer lo que Dios nos pide. En esto se ha convertido la iglesia, en un lugar donde yo voy a ser servido. Muchos cristianos se la pasan de iglesia en iglesia. Y cuando no les gusta algo de una iglesia, se van. No me gustó eso, me voy. Me voy a otro lugar donde me hagan sentir bonito. No pasa eso, dice, ¿sabes qué? Ya no voy a la iglesia porque ya no siento bien bonito. Ya no siento la alabanza, lo que sentí la primera vez, entonces me voy. Constantemente vivimos en eso. ¿Qué me causa satisfacción? En ningún lugar yo me voy a comprometer. En ningún lugar yo quiero servir. En un lugar yo quiero tener una responsabilidad. Pero por supuesto que quiero tener el beneficio. Otros no van a la iglesia y hablan de sus casas. ¿Sabes que yo estoy en la iglesia en línea? Así me evito todo conflicto. No veo a mis hermanos con los cuales causa problemas. No tengo que cambiarme, ni tengo que ofrendar. Así me evito todo eso. Y tengo ese beneficio. Aún recibí la palabra. Recibí la palabra, recibí lo que quise y sin compromisos. Otros, ha pasado que, sabes que la predicación de mañana va a estar buena. A esa sí voy. La siguiente semana esa no me interesa tanto, esa no voy. Algo bien curioso, y no me van a dejar mentir. Cuando hay eventos en cualquier iglesia se llena. Cuando hay eventos, cuando va a haber comida, se llenan las iglesias. Hermanos, no es de jugar, es triste. Es triste. Yo estaba en iglesias donde iba a haber un evento y la iglesia se llenaba toda. Cuando no había, era menos de la mitad de la iglesia. Cuando iba a haber presbiterio, en aquel entonces lo que nosotros creíamos acerca de que se nos imponían las manos para que nosotros se nos dijera como un profeta nos hablara de qué es lo que íbamos a hacer en la vida, se llenaba. Todo el mundo quería ese beneficio. Cuando iba a haber sanidad, se llena. ¿Se dan cuenta? Hay sanidad, me conviene, voy. Estoy enfermo. No me interesa la iglesia. Me interesa lo que puedo sacar de ella. Hermanos, ¿ese creen que es un comportamiento cristiano? O sea, ¿creen en verdad que es un pensamiento cristiano? ¿Es en verdad un cristiano? Cuando hay eventos está lleno, cuando no hay, cuando no me interesa, cuando no puedo sacar provecho de algo, yo no voy porque no me interesa darme. La vida del cristiano es una vida de darse. Curiosamente, ¿verdad? Es una vida de darse. En las macroiglesias, ¿cómo creen que suceden las cosas? ¿Creen que se conocen? No se conocen. Van 10,000 personas. No importa, porque a muchos no les interesa, viven en anonimato. Muchos les interesa llegar, entrar a la iglesia y me voy. No quiero saber nada de nadie. Y muchos pastores están bien con eso, mientras dejen su dinero. Mientras dejen las cosas, pero vivimos así. Muchos son felices de esa manera. Yo vengo, no tengo nada que ver con la iglesia. Por eso les digo, en realidad, las macroiglesias se conocerán. Unos a otros el pastor los conoce. ¿Lo habrá visto alguna vez? ¿Cómo puedo cuidar como pastor de ti si no vienes? Si no te conozco. ¿Cómo podemos ejercer lo que es la iglesia? ¿Cómo podemos estar al pendiente unos con nosotros si no nos conocemos? El pastor Tom Brainerd escribió un libro que se llama Soy miembro de una iglesia, la actitud que hace la diferencia. Parece como comercial, ¿no? La actitud que hace la diferencia. Escribió este pensamiento: tengo la impresión, y yo creo que muy correcta, de que las congregaciones en todas partes se han debilitado porque muchos de nosotros, los miembros de las iglesias, hemos olvidado lo que significa ser parte del cuerpo de Cristo.
Se nos olvida que la iglesia lo vemos como otra cosa. Y lo he expresado muchas veces como ir al gimnasio, como ir a la tienda. Voy, dedico 2 horas, voy al cine y me retiro. Se nos olvida que es la iglesia y lo vemos como otra actividad más en la semana, sin darle la importancia, por supuesto, que la iglesia no madura. Y nosotros tampoco maduramos. Nosotros tampoco crecemos porque se nos olvida lo que es el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la función de la iglesia? Es solamente venir a escuchar. Esa es. Venir a escuchar, venir a cantar, dedicar 2 horas de mi vida. ¿Esa es la iglesia? La iglesia ha caído en un consumismo tremendo. Nos incorporamos a las iglesias esperando que nos sirvan, nos alimenten y nos cuiden. ¿Cierto o no? A eso vamos. Aliméntenme, cuídenme. Pues el matrimonio es muy similar. Hoy en día, yo vengo a que tú me hagas feliz. Nadie piensa lo que en verdad debemos de hacer. Yo voy a hacerte feliz. No, yo vengo a que me hagas. ¿Y por qué te estás divorciando? Porque no me hace feliz. Siempre es hacia uno. Y tú haces nada. No, pues yo estoy bien. Ella tiene que buscar mi felicidad y por eso no me voy. Es consumista. No me interesa. No quiero ninguna responsabilidad. No quiero esforzarme. Simplemente quiero recibir el beneficio de eso. Nadie quiere dar cuentas a nadie, y nadie debe meterse en tu vida, ni nadie debe decirme cómo debo vivir mi vida cristiana. Eso es un pensamiento muy normal. Hey, tú no puedes juzgarme. Soy yo y Dios. Pero la palabra de Dios nos habla que debemos juzgar con justo juicio. Nos habla sujetarnos, ¿se dan cuenta? O sea, dice, no se metan, pero la palabra de Dios no me dice eso. Debemos sujetarnos unos a otros. Es una vida en sujeción, es una vida de dar cuentas, hermanos. Si han leído la palabra, la Biblia nos habla de una vida de dar cuentas de lo que hacemos con nuestra vida. ¿Qué hicimos a partir de que fuimos salvos? ¿Qué hicimos con ese talento que se nos dio? ¿Qué hicimos con esa gracia y ese regalo de salvación? Por supuesto que Dios nos pide cuentas y entre nuestros hermanos nos ayudamos y nos damos cuenta de lo que nosotros hacemos con ese tesoro que se nos fue dado. No tiene nada que ver con esa vida de yo soy yo y Dios. Yo soy llanero solitario, yo no necesito la iglesia. Así no es. Así nunca ha sido. Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, la providencia de Dios. ¿Ok? Sométanse, sujétense a las autoridades, cumplan las reglas. Hebreos 13:17, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por nuestras almas. Sujétate a un pastor. Efesios 6:5, siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Si tienes un jefe, sujétate, sométete a él. Efesios 5:21, someteos, simplemente esto, y aquí resume todo, someteos unos a otros en amor. Todos con todos. A la iglesia. Sometámonos, ayudémonos. O sea, eso de yo soy solo, soy un llanero solitario, yo soy yo y Cristo, yo y Dios y yo tenemos una relación tremenda, eso no es la iglesia. No fuiste salvado para irte solo. No funciona así. Muchos cristianos piensan de la iglesia incorrectamente. Ven la iglesia como algo que simplemente me ayuda cuando yo me siento triste. ¿Verdad que sí? Me siento triste, pues voy a la iglesia. ¿Me está pasando algo difícil en la vida? Voy a la iglesia. ¿Hay comida? Voy a la iglesia. O sea, hay ese tipo de pensamientos. ¿Y voy para qué? Fíjense, hermanos, lo que se ha convertido en la iglesia. Un lugar donde me hacen sentir bien. Hemos resumido todo en un sentimentalismo. Es que ahí me sentí bien bonito. Aprendiste nada, pero me sentí bien chido. No aprendí absolutamente nada, pero viene la alabanza. Hermano, bonito, y pusieron las 3 que me gustan. Se ha convertido en eso. Qué bien me sentí. ¿Conoces a los hermanos? No. Si me acerco al pastor, no sé nada, pero miras qué bonito. Eso es la reacción normal de los cristianos hoy en día. Y así se llenan iglesias de personas que entran y salen. Y si no les gusta, ¿sabes qué? Hoy
escuché algo que no me gustó porque me confrontó y me dijo que era malo, me dijo que todos somos pecadores y yo soy bueno, pues. Entonces ahí no me gustó, me voy a otro que me diga algo contrario. Y ¿saben qué? Tristemente siempre hay alguien que lo va a decir. Siempre hay alguien que no le importa la palabra de Dios, que es capaz de menospreciar la palabra de Dios para decir algo con tal de que tú te quedes. Tristemente eso pasa. La iglesia, hermanos, es una institución viva, una entidad de miembros activos que se sirven unos a otros. Activos, vivos, que nos conocemos por nombre, que estamos al pendiente unos por otros. La iglesia, muchas personas lo ven como simplemente, ay, ¿sabes qué? Son muchos, son algunos hombres, pero son bien fanáticos porque están todo el día ahí. Son puros religiosos, no, yo nomás voy y yo sirvo a mi Dios, escucho lo que tengo que escuchar y me retiro. Los demás ya son es fanatismo. Ya métete a la iglesia. Oye, ¿cuántas veces van a la iglesia? 2 veces por semana. 3, es mucho. Fanatismo. Es fanatismo. En la mayoría de las iglesias, tristemente, la minoría sirve a la mayoría. ¿Qué gacho, no? La minoría sirve a la mayoría. Los pasivos, fíjense esto, los pasivos miran a los comprometidos tratar de servirles en todo momento, ocupados. Los ven y permanecen sentados. Eso se ha convertido en la iglesia. Los poquitos, 2, 3 sirven a todos. Y los pasivos simplemente lo contemplan. ¿Sabes por qué? Pero yo quiero pensar que es porque no entienden lo que es la iglesia. No quiero pensar que existe un mal sentimiento, simplemente que no entienden lo que es la iglesia. No entienden que la iglesia es viva. Y yo creo que no entienden que tienen que ser parte de esto, no entienden que deben de ser responsables y que Dios nos ha pedido a todos que nos congreguemos en una iglesia y que sirvamos en una iglesia. Quiero pensar esto porque de otra manera no entiendo. No entiendo. La iglesia es un lugar que Dios ha establecido para que todos nosotros, que somos la iglesia, nos ayudemos, nos corrijamos, nos exhortemos, oremos unos por los otros y maduremos. Crezcamos en amor. Y la única manera es estando ahí. Estando ahí. Primera de Corintios 12 al 14. Primera de Corintios 12 al 14. Dice, porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, de ahí viene la palabra membresía, aunque no explícitamente, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, todos somos ese cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. No sé qué manera más clara podemos entender que todos conformamos la iglesia siendo la cabeza de Cristo. Amén. Y hermanos, en un cuerpo todos nos necesitamos. Hermano, yo te necesito a ti y tú me necesitas a mí. ¿Sabes por qué? Porque Dios te equipó con algo que no me equipó a mí. Hermano, Dios equipó a cada uno de nosotros con una función específica dentro de esa iglesia. Por más que pienses que es insignificante, yo lo necesito y tú lo necesitas. Nos necesitamos. Efesios 2.1 dice, somos hechura suya, ya lo conocen o lo busquen, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las ha preparado, hermanos, déjenme decirle algo, el lugar donde nosotros somos edificados y caminamos en buenas obras es la iglesia, hermano, y no la iglesia universal, la iglesia local. Aquí es donde, no solamente aquí, en muchos lugares con un domicilio, un lugar en específico donde se congrega tal iglesia, es el lugar diseñado para que nosotros ejerzamos nuestros dones, crezcamos en amor y desempeñemos la función que Dios preparó de antemano. Y caminemos en esos caminos. Donde recibamos edificación y crecimiento. Es la iglesia, es aquí. O en otro lugar, pero son lugares específicos. No es en tu casa tú solo. No es tú y Dios.
es la hermandad. Hermanos, ustedes pueden llegar a este día y decirme, yo fui edificado a través de la palabra. Pero aún yo aquí soy edificado. Y eso que yo estoy compartiendo la palabra. ¿Por qué soy edificado? Por ustedes. Por la comunión. Por la iglesia. Yo estoy probablemente recibiendo la palabra, pero soy sumamente edificado. Puedo venir con muchas mortificaciones o enfermedades, como me ha pasado. Vengo y predico y me salgo gozoso. Y yo no recibí esa palabra. Pero la comunión, la hermandad, los cánticos, las alabanzas, la oración. La iglesia la que edifica. Y se edifica a sí misma. La membresía, hermanos, de la iglesia es el compromiso simplemente. Si quieren llamarlo, cambien el nombre. Es un compromiso con una iglesia local. Es un compromiso con unirse en un cuerpo identificable. Yo sé dónde están. De creyentes que se reúnen constantemente. Tenemos que hablarlo constantemente. En un lugar geográfico determinado para los propósitos específicos y divinamente ordenados. Esa es simplemente la palabra membresía, o lo que nosotros definimos como membresía, un compromiso que yo tengo con quien, con ese cuerpo. Esos son mis hermanos, esa es mi familia, yo soy de él. La iglesia se edifica a sí mismo, prepara a los santos para el ministerio, sirve y edifica unos a otros a través de la ayuda mutua, a través de la reprensión, a través de la amonestación. Hermanos, es un beneficio. A través de la compañía, a través del consejo, del perdón, de participar de las ordenanzas bíblicas como la Santa Cena y el bautismo, y así como proclamar el Evangelio a los perdidos. La expresión, la membresía bíblica está expresa en toda la palabra de Dios. Necesitamos identificar quién es la iglesia. ¿Quiénes son miembros de Sola Gracia? ¿Quién es? ¿Quién dice yo soy él? Yo soy. Yo quiero estar con ellos, yo quiero luchar la buena batalla con ellos. ¿Quién es? O sea, eso es lo que debemos identificar y por eso creemos que es básica, esencial y conveniente que yo sepa con quién cuento. ¿No sería bueno saber que hay hermanos en verdad orando por mí? Que yo sé que si yo voy con Marcelo, él va a estar ahí. Y va a decir, ¿sabes qué, hermano? No, yo nomás voy el domingo. Híjole, la verdad me gustaría, pero es que yo no estoy tan metido ahí. Oye, ¿me podrías ayudar con eso? Vamos a tener una plática de mujeres, ¿nos podrías ayudar? Híjole, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo ando ocupado, pues. O sea, ¿quién en verdad se siente parte de la iglesia? ¿Quién es el cuerpo? Identificable, nombres, ¿quiénes son? Entonces la membresía es sumamente importante, sobre todo en iglesias más grandes. ¿Quiénes? De todos estos 100, ¿quiénes son la iglesia? ¿Quiénes dan cuenta? ¿Quiénes en verdad buscan ser edificados y edificarme a mí? ¿Quiénes son? La membresía bíblica, como les dije, está implícita en toda la palabra. Por ejemplo, en la iglesia primitiva. Y hay varios ejemplos para que entendamos cómo bíblicamente la Biblia asume que hay una membresía, asume que hay un lugar y un compromiso de miembros establecidos en una iglesia local. Hechos 2, 41 al 42. Y esos son versículos que ustedes conocen. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como ¿cuántos? Como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 16:5 dice, así que las iglesias eran confirmadas por la fe y aumentaban en número cada día. Les tengo que preguntar, ¿a dónde se añadían? ¿A la iglesia universal? Sí, añadían. No, hermanos, ahí dice, se añadieron como 3,000 personas y perseveraban juntos en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cómo partían el pan si no estaban juntos? Hermanos, se habían añadido a la iglesia en Jerusalén. El contexto habla claramente, era la iglesia de Jerusalén, se estaban añadiendo ahí. Y hermanos, alguien estaba contándolos. ¿Se dan cuenta? Había un registro de los que estaban siendo bautizados, había una organización, alguien dijo, vamos a bautizarlos y vamos a tomar un número. Había alguien ahí organizado dentro de la iglesia contando a los que habían de ser añadidos. El problema es que
En el Nuevo Testamento, bueno, más bien, no había este problema en el Nuevo Testamento, porque todos los que eran salvos automáticamente se añadían. Lo que pasa es que ahora, hoy en día, soy salvo y no me añado a nada. Soy salvo y yo estoy en mi casa. Antes no era ese problema. El ser salvo te llevaba automáticamente, inmediatamente, a añadirte a una iglesia local. O sea, nadie se salvaba y se iba solo, sino que rápidamente comenzaba a aprender y perseverar juntos. ¿Se dan cuenta? Los 3,000, ¡pum!, y empezaron a perseverar. Y partiendo el pan, y en comunión, y se congregaban, y asistían, y estaban al cuidado de las cosas, y vendían sus propiedades, todo, estaban ahí. O sea, yo soy parte, me bauticé, fui salvo, automáticamente vengo con mis hermanos que son salvos. ¿Por qué? Porque ahora deseo otra cosa. La salvación en el Nuevo Testamento estaba asociada directamente con añadirse a una iglesia local. En la conversión de Pablo, hermanos, en Hechos 9:19, Pablo dice: y habiendo tomado alimento después de que él fue salvo por Dios y que se le cayeron las escamas de los ojos, habiendo tomado alimento, dice, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco y después predicaba. O sea, Pablo, con los que perseguía, inmediatamente fue salvo y fue con ellos. Y después subió a Jerusalén para estar con los hermanos. Rápidamente o inmediatamente pertenecía a la iglesia. Si tú eres salvo, te debes identificar con aquellos que son salvos. ¿Dónde vas a recibir edificación? O sea, no había diferencia entre los convertidos y las iglesias. O sea, no había diferencia porque los convertidos estaban en las iglesias. La Biblia asume la membresía y el compromiso de los creyentes en una iglesia local. En una iglesia donde fungían, funcionaban y crecían juntos. O sea, la Biblia lo asume. Jesús asume que están ahí, están unidos. Si son salvos, están ahí. Y sienten un deleite de estar en esa iglesia. Es lo que debemos sentir. Quiero crecer. Quiero ser como Cristo. Me deleito estando con mis hermanos. Me entristece no estar con mis hermanos cuando están ahí. Ahora, como les digo, no había diferencia entre los convertidos y las iglesias. Déjenme les explico por qué. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, las epístolas o las cartas paulinas eran mandadas a iglesias. Asumían que quien recibiera la carta iba a ser de instrucción para los cristianos. Porque se asumía que dentro de esa iglesia estaban los cristianos. No tiene sentido que ningún cristiano no estuviera en una iglesia. No había ese problema. Todo el cristiano se añadía automáticamente. Es el siguiente paso, natural, congruente, normal. Mañana, soy salvo, estoy en la iglesia. Las epístolas eran dirigidas a la iglesia de Corintios, Efesios, Romanos, Tesalonicenses, Colosenses, y dice, por ejemplo, con los diáconos y con los obispos en la iglesia de Gálatas. Ahí estaban, la carta es para ellos, pero se imagina que ahí están los cristianos. Ahí van a recibir la edificación porque ahí están. No eran individuales. Cuando nosotros nos añadimos a la iglesia, inmediatamente tenemos o debemos gozar de los beneficios de estar con mis hermanos y ser parte de una iglesia, porque es un privilegio, porque nosotros podemos ser edificados ahí. Ahora déjenme les pregunto algo. Si nuestro deseo es ser como Cristo y seguir sus mandatos, ¿por qué no quisiéramos estar en una iglesia donde se nos va a instruir hacia eso? Si yo digo, yo quiero ser como Cristo, pero no sé, o batallo, ¿por qué no iría a un lugar donde me ayuden? No tiene sentido. A ver, si un deportista desea llegar a su máximo alcance competitivo y desea llegar a su máximo, ¿cómo se le puede decir? Como condición física, para ser el mejor, lo más lógico es que va a ir con un entrenador, alguien que sabe cómo llegar a ese lugar. Y se va a someter a ese entrenador y a las dietas y a las rutinas y ejercicios que él le da, ¿o no? Lo va a hacer porque le conviene. Cuando vemos a alguien que está compitiendo para físico-culturismo, se dice, cuando lo hace, se sujeta al entrenador, está día y noche ahí,
Y dice, ni le respinga. Todo lo que le dice, lo hace. Y cuando no lo hace, ¿qué hace el entrenador? Lo regaña. Pero la persona acepta la disciplina. ¿Por qué? Porque sabe que le conviene. ¿Por qué? Porque su meta es llegar a ser el mejor. Y sabe que equipándose con estas personas o con el consejo de estas personas, llegará a hacerlo. Te pregunto, si tu meta es ser así, ¿por qué no estás donde se te instruye? Y te sujetas a alguien que vela por ti, a alguien que me está llevando la palabra correcta. Yo quiero ser así, ahí me pueden ayudar. ¿Se dan cuenta de la lógica? Yo quiero ser como Cristo, debo de estar donde se me instruye a ser como Cristo. En el mundo no se me instruye a ser como Cristo. Entonces, la iglesia es el lugar donde somos equipados para alcanzar eso y para caminar en santidad. El Nuevo Testamento asume que los santos estarían congregados en un lugar identificado. Lo asume, ahí están. Ahí les va la carta, edifíquense todos. ¿Por qué? Porque no tiene sentido que un cristiano esté fuera de la iglesia. No tiene sentido. Todos llegaban y servían. Ya no vemos eso. Ahora, por ejemplo, lo vemos también en la membresía y las cartas de recomendación. Eso todavía se practica en algunas iglesias, ¿verdad? Por ejemplo, en Romanos 16:1 dice Pablo, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. O sea, alguien se cambiaba de ciudad y decía, bueno, ahí va alguien de mi iglesia, alguien de aquí, local, y ahí te va, cuídalo. Te va, pero no se iban sin iglesia, se iban, voy aquí, voy a la iglesia. Me tengo que mover a otra ciudad por alguna razón, ahí te va. Te le encargo, ahí te va alguien de mi familia. Ahí te va alguien. Cuídala. Es buena, te va a ayudar. Había ese compromiso también de estas personas de ir al otro lugar. ¿Por qué? ¿Por qué había estas cartas de recomendación? Porque es de mi familia. Porque la conozco. Se va de aquí para allá. Ahorita, hermanos, en las iglesias grandes, si vas o no vas, ni saben. No sabemos. No hay esa comunión, no hay esa necesidad. No hay. Fíjense, en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 5, el versículo 9, dice también sobre la iglesia, se ha puesto en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. Y sin importar el contexto de lo que está hablando, lo que dice simplemente que había alguien tomando lista. Haz cuenta que había como un programa, ¿no? Porque ahí está hablando Pablo sobre ciertas viudas y dice, dentro de las viudas que le ayuden, o sea, que la iglesia les ayude a estas viudas, se han puesto solo las viudas que no menores de 70 años, o sea, mayores de 70 años, para que no sea grabada la iglesia. O sea, hay un programa, digamos, en cierta manera, de ayudar a viudas, pero dice, por las viudas jóvenes no, que las carguen, si pueden no se casan, pues que tengan su propio marido, o demás, y las que son de arriba de 70 años, pues que sí, la iglesia les ayude. O sea, había un tipo de programa, por decirlo así, para ayudar a las viudas, y había alguien que tomaba esa lista. Alguien que sabía el registro de las viudas de 70 años. Y les pregunto, ¿quién tomaba esa lista? Alguien de la iglesia. ¿Quién llevaba la lista de los convertidos? Alguien de ahí. Alguien iba apuntando todo. Ahí estaba, había una organización dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque era la iglesia local. ¿Cuántos somos? ¿Quiénes están convertidos? ¿Quiénes están aquí? No tanto los que visitaban. No dice que se convirtieron todos en ese día, se convirtieron como 3,000. Probablemente haya muchos más. ¿Y quiénes fueron añadidos? Los 3,000. Los demás no. Vinieron de visita, andan de pasada. En la elección de los diáconos, en Hechos 6:1, dice, en aquellos días, al aumentar el número de discípulos, se quejaron los de habla griega contra los de habla aramea de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de alimentos. Así que los 12, hablando de los apóstoles, reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas.
versículo sumamente conocido, y dice, hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. ¿A quién le encarga eso? Dice, escojan de entre ustedes. Y a hombres de buena reputación. ¿Qué significa? Que tenían que conocerlos, ¿no? Entre ustedes vamos a escoger a 7 hombres. Escójanlos ustedes y tráiganlos y nosotros le ponemos las manos. Significa que tenían que conocerse. La elección de los diáconos era por parte de la iglesia. Él dice, reunió la comunidad de discípulos. O sea, tú, tráete a todos los discípulos, los que sirven aquí, y vamos a escoger dentro de nosotros quiénes son los que van a estar en autoridad. Y así la iglesia funciona. O sea, ¿se te hace correcto que, por ejemplo, venga alguien y diga, ¿sabes qué? Alguien que nunca ha venido, y venga, y, a ver, vamos a tomar la votación de Juanito, que acaba de venir por primera vez, para que escoja quiénes van a estar en autoridad dentro de esta iglesia? Tiene sentido, ¿verdad? Ni los conoce. ¿Qué es correcto? Pues que nosotros que conocemos a quienes hemos estado aquí, digan, ¿sabes qué? Yo he visto que Luda ha caminado correctamente, yo lo he visto que ha prosperado, lo he visto que ha sido fiel, lo he visto que tiene un deseo de servir y además he visto que tiene un don. ¿Sabes qué? Yo respaldo eso, yo también lo he visto. Entre todos, que tiene una buena reputación, bueno, nosotros creemos que él es adecuado para empezar con un ministerio en el diaconado. O sea, lógico es nosotros nos conocemos, convivimos. Lo lógico es que nosotros mismos podamos elegir. ¿Por qué? Porque nosotros nos conocemos. No pueden venir personas de afuera a nombrar quiénes van a ser los que están en autoridad aquí. Ni en ninguna otra iglesia. No es correcto. Porque no se conocen. Dice, de buena reputación, pues tengo que saber quién es. Y por algún tiempo, ¿no? No nomás 2 semanas. No, pues en una semana se me ha hecho que es buena onda. No. Es por un tiempo. Ha mostrado a lo largo del tiempo estas actitudes. Debemos conocernos a nosotros mismos y elegir. Ahora, la labor del anciano, el obispo o pastor, que es intercambiable, como dijo Gilberto en el Nuevo Testamento, es la misma autoridad, no tiene sentido, ahora les voy a decir, no tiene ningún sentido sin una membresía. No lo tiene. Mi responsabilidad no funciona. O sea, no tiene sentido sin la membresía. Hebreos 13:17, ya lo leímos, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Primera de Pedro 5, Primera de Pedro 5, 1. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, pluralidad de ancianos, lo vemos, pluralidad de ancianos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, les dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. ¿A quiénes van a apacentar? A la grey que está ¿dónde? Aquí, entre vosotros. Cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, esto no tiene sentido si no conozco quién es la iglesia. Imagínate lo que dice en Hebreos. Dice, porque ellos, los pastores, velan por vuestras almas como quien han de dar cuenta. ¿Qué problemota tengo si yo voy a dar cuenta por gente que no conozco? O sea, ¿en verdad los pastores van a dar cuenta por todas las personas del mundo o por unas personas en específico? Hermanos, yo doy cuenta por mi familia delante de Dios, ¿verdad? Es mi familia y mi familia se sujeta. Mi familia me ama, yo los amo, tenemos una manera en que regimos la casa y yo voy a dar cuentas delante de Dios. Y cada hombre va a dar cuentas conforme a su familia, a su esposa y sus hijos. Ok, con pastores tenemos un problema, porque yo voy a dar cuentas por la iglesia, pero yo necesito saber quién es la iglesia. Yo necesito saber quiénes somos. Yo no puedo dar cuenta por todos.
un problema muy grave. Decir, yo doy cuenta por todos los que visitan. Oye, pues vino fulanito y se fue. Y ya voy a dar cuenta. O sea, ya delante de Dios soy responsable. Creo que no tiene ningún sentido. Yo doy cuenta por aquellos que son la iglesia y a la misma para las personas que se sujetan a los ancianos. ¿A quién te sujetas? ¿A todos los ancianos? ¿Al pastor John MacArthur que está en línea? ¿Ese es tu pastor? ¿Te sujetas? ¿Te conoce? Él da cuenta porque te lo vas a meter en un problemota, ¿eh? Si tú lo estás viendo y dices, es mi pastor, lo estás metiendo en un problema muy grave porque él no te conoce y al parecer pues va a dar cuenta por ti. La realidad es que la iglesia local ha estipulado el liderazgo y este liderazgo debe llevar a cabo su función, pero no tiene sentido si no conoce la iglesia. ¿Me entiendes? No tiene sentido. ¿Quién es? Levante la mano, ¿quién es? Es decir, ¿quiénes son? Si yo quiero desempeñar la labor, necesito saber quién es la iglesia. Y ustedes necesitan saber quién es su pastor. Jorge, una vez platicando, Jorge, el pastor de Gracia y Paz, él me decía, hablando sobre este tema, él me decía, bueno, muchas personas quieren consejería. Y de momento primero se me hizo un poquito raro, después entendí lo que él decía, consejería, pero yo no tengo el tiempo para darle consejería a todos. Entonces, él dijo, yo tengo una familia de la cual soy responsable y tengo una congregación con la cual soy responsable. Si tengo el tiempo, por supuesto que les ayudo, pero mi responsabilidad es sobre los miembros. Primeramente, yo no estoy acostumbrado a eso, sino que siempre estaba en una iglesia donde el nuevo, el que venía, todos íbamos a él. Y luego se iba, no venía 3 semanas, no venía 4 semanas, venía con otro problema y otra vez. Y otra vez a llorar enfrente y todos con él. Y los miembros descuidados. Todos pasemos por problemas, pero los miembros se descuidan. El pastor pone la atención en el nuevo para que se quede. Pero mis miembros, mi familia, dice la palabra de Dios que debemos proveer principalmente ¿a quién? A los de la familia de la fe, la familia de Dios, por aquellos que murió Cristo. Como padre, como esposo, debes de proveer primeramente ¿a quién? A tu familia. A tu familia. Y es cierto, y él llegaba y me decía, ¿sabes cómo leo? Por ejemplo, yo les preguntaba, cuando venían, hermano, ocupo que me dé un tiempo de consejería. Dice, me toma tiempo, tengo que abrir mis ocupaciones para ayudar. Tengo 100 personas. Bueno, en realidad son 3 pastores, por eso existe la multitud de pastores para que podamos cubrir todas las cosas. Entonces dice, a ver, y perdonen si me paso un poco el tiempo, pero es necesario. Si me dicen, a ver, necesito consejería, pastor. Entonces le decía primeramente, y eso me llamó mucho la atención, le decía, tú me ves, te voy a hacer una pregunta antes de empezar con todo, tú me ves a mí como tu pastor. Y la gente se quedaba callada. Y muchos le decían, pues no. Entonces, ¿cuál es el punto? Si lo que te diga no tiene ninguna autoridad. Porque el decirle pastor conlleva a sujetarse, ¿verdad? Entonces la persona inmediatamente al ser confrontado, China, aquí me voy a meter un problema porque si es mi pastor, pues tengo que escucharlo. Tengo que aceptar la disciplina, la recomendación. Entonces ya no me gustó, ¿por qué? Porque somos consumistas. Porque nomás quería sacar una ventaja y lo demás no. Entonces tuvo sentido. Por eso veo a los pastores todos estresados, tratando de cubrir todas las cosas, y las iglesias y los miembros están decayendo. Sin la ayuda, no tiene tiempo el pastor para nadie, porque está cuidando a los que se van a ir. Está cuidando a los que a lo mejor ni son salvos y no les interesa. Que están ahí por un beneficio. No tiene sentido la labor de pastor, la labor de obispo sin entender quién es la iglesia. Y Dios asume que hay una membresía, que hay personas comprometidas, que hay nombres. Y por eso le decía que bueno que estamos, los que estamos, o lo que vivimos más cotidianamente, independientemente de cualquier decisión, pero que bueno, podemos entenderlo. Por ejemplo, en Mateo 18, 15 al 17, Mateo 18, 15 al 17, la disciplina bíblica tampoco tiene sentido sin una membresía. Mateo 18, 15 al 17, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú solos, y él solos, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma un contigo a 1 o 2, para que la boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra.
Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no lo oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Esa es la manera de llevar una disciplina. Dice, si no te oye a ti y a tus 2 hermanos, para comenzar yo tengo que ir con mi hermano. Y es difícil. Hermano, veo que ha pasado esto, veo un pecado constante en tu vida, te vengo a decir que ha pasado, la palabra de Dios dice que debemos arrepentirnos. Bueno, ¿sabes qué? Yo no quiero arrepentirme, ¿ok? Entonces, ¿sabes qué? Hay otro hermano que también lo ha notado, vamos juntos, venimos en amor, con toda humildad. Es bien difícil aplicar la disciplina, no es sencillo. Es decir, venimos, vemos esto, queremos ayudarte, no me interesa. Entonces dice, dilo a la iglesia. La pregunta es, ¿quién es la iglesia? ¿Me pongo afuera y grito a todos o me voy a otra congregación y digo, ¿voy a exponer lo que está pasando a mi hermano? No, ¿verdad? Tengo que hablar con los que son la iglesia, a los que les interesa y que han demostrado amor los unos por los otros y que sabemos que estamos aquí para edificarnos. ¿Quiénes son la iglesia? A ustedes les hablo. No a todos. A ver, el que visita tiene que saber lo que está pasando con el hermano. No lo conoce. No lo conoce. No puedo venir y voy a decirlo a toda la iglesia. No, por supuesto. ¿Quiénes son la iglesia? ¿Quiénes son los miembros? ¿Quiénes son los congregantes? Vamos a entrar en una reunión, queremos explicar lo que está pasando. Todas las cosas son abiertas a las personas que desean ser parte de la iglesia, tanto finanzas como cualquier otra cosa. Esto es lo que estamos haciendo con las finanzas. No tenemos ningún problema en explicar nada. Pero no podemos explicarlo a todos si no hay ningún compromiso por parte de nadie. Y eso pasa en todas las iglesias. Y así debe ser el gobierno. ¿Quiénes son los que están en verdad interesados en caminar y encaminar esta iglesia? ¿Quiénes son los miembros del cuerpo de Cristo? Sola gracia se congrega aquí. Y ese es el punto, que tenemos que tener sentido de pertenencia. ¿Se dan cuenta? No hay sentido de pertenencia. Yo no pertenezco a esa iglesia. Decimos, voy a la iglesia, pero no entendemos que somos la iglesia. La iglesia Sola Gracia, voy a cambiarlo de una manera, la iglesia Sola Gracia se congrega en el 1291 en Stuart. Aquí se congrega, pero si nosotros nos movemos a algún de otro lugar, la iglesia se va junto con eso, porque la iglesia somos nosotros. Pero el punto es que alguien debe tener un sentido de pertenencia. Yo pertenezco ahí, ¿sabes por qué? Porque ahí están mis hermanos. Esa es mi familia, ahí yo quiero a Gilberto, ahí yo quiero a Laura, ahí yo conozco a Hassel, me ha estado ayudando, conozco a Cristal. Estuvo ahí. Caminamos juntos, nos edificamos. Esa es mi familia. Yo conozco a mi familia, hermanos. Si tú conoces tu familia y los conoces en todo, esta es la familia de Cristo. Esta es la familia, esta es la iglesia. Debemos sentirnos identificados con una. Y no tengo que tiene que ser esta, pero tienes que en lugar establecerte, porque Dios ordena que te congregues. Dios ordena que seas parte de una iglesia local. Que no vivas solo. Y muchos, yo sé que no van a la iglesia porque, mira, muchos fuimos lastimados. Yo fui lastimado en las iglesias. Fui lastimado. Vi hipocresía, vi todas las cosas. Y mucha gente por eso no quiere hacer ningún compromiso con la iglesia, porque dice, yo vi mucha corrupción. Yo vi mucha corrupción. Quiero leerles una anécdota, historia, fábula, cuento, obviamente no es real, que está en las redes, lo pueden buscar en Google. Cuando lo puse me salió eso, así que probablemente es algo que hayan escuchado, pero ciertamente es adaptable a lo que estamos hablando de las personas que piensan o que van de iglesia en iglesia porque hay problemas en las iglesias. Alguien le habla, y esta es la historia, habla con el apóstol Pablo. Le habla a Pablo y le dice, apóstol Pablo, ¿eres tú? Le dice Pablo, sí soy yo. ¿Cómo estás, Pablo? Tengo un problema y necesito tu ayuda. Claro que sí, dime. Le dice, estoy decepcionado porque muchas cosas están pasando en la iglesia que pertenezco y ando buscando una mejor iglesia. Me gustaría tener información sobre algunas iglesias, ¿me podrías ayudar? Le dice, sí, dime cómo puedo ayudarte. Estoy pensando en asistir a la iglesia de Corinto. Le dice, ¿cómo está la cosa ahí? Le dice, mira, en la iglesia de Corinto hay grupitos, también hay muchos celos, contiendas, disensiones, son inmorales, fornicarios, y cuando tienen peleas hasta van a los tribunales. Dice, no, mejor ahí no. ¿Qué tal la iglesia de Efeso? Le dice, bueno, fue una iglesia fundada en la palabra, pero últimamente hay muchas personas sin amor en la iglesia. Dice, no, sin amor, no, pues ni loco, voy para allá. Mejor me voy a Tesalónica. Y Tesalónica, dice Pablo, hay algunas que caminan desordenadamente y no les gusta trabajar.
y se entrometen en lo ajeno. ¡Wow! Increíble. Qué difícil, Pablo. Dice, entonces si voy a la iglesia de Filipos sería una muy buena opción si no fuera por esas dos hermanas que nunca se ponen de acuerdo en nada, siempre están discutiendo. Pero apóstol, ¿por qué discuten? Dice, no sé muy bien, pero creo que por el uniforme de las mujeres o por algunas decoraciones de la iglesia, una quiere un color, la otra otro, y así nunca terminan, nunca se ponen de acuerdo. Dice, no, entonces no voy para allá. Entonces creo que me mudaré a Colosa y ahí buscaré a Dios verdaderamente. Mira, los colosenses tienen un problema del tipo doctrinal. Hay herejes que quieren menospreciar la persona del Mesías. La cosa está medio rara, que también están haciendo de alguna manera cultos a los ángeles. Medio raro el asunto ahí. Todo mal, dice. Entonces si voy a Galacia, en Galacia hay creyentes que se muerden y se devoran unos a otros. Casi están convertidos como perros. Y también hay quienes satisfacen los deseos de la carne. Y dice, chintrolas, Pablo, la situación está bien difícil. Ya había hablado antes con Juan, el apóstol Juan, porque pues primero pensé antes de eso en asistir a la iglesia en Tiatira, pero me dijo que Tiatira es una iglesia muy tolerante. Han tolerado a una mujer que se dice ser profetisa y enseña la prostitución y comer sacrificios a los ídolos. Y ahí no voy a ir. Después pensé en ir a la iglesia de la Odisea, pero el apóstol Juan me dijo que ahí son tibios. Yo no quiero que Dios me vomite de la boca. Después pensé ir a Pérgamo, pero esta vez el apóstol Juan me dijo, hay algunas doctrinas extrañas como la de Balaam y las de los Nicolaitas. ¿Sabes, apóstol Pablo? Dice, ya pensé en ir a la iglesia en Jerusalén, ya que de ahí nuestro Señor Jesús. Pero aún ahora están llenos de murmuraciones, chismes y muchos creyentes que son bien doble cara. Hasta matrimonios que se ponen de acuerdo para engañar al pastor con las ofrendas. ¿Es cierto, apóstol Pablo? Y le dice, así es cierto. Y entonces, Pablo, ¿qué puedo hacer? Dice, simple, la iglesia desde el punto de vista humano es imperfecta, pero Dios la está trabajando. Y le dice Pablo, ¿has olvidado lo que escribió en los Efesios? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pronto seremos la iglesia perfecta, la congregación de los primogénitos que está escrito en los cielos. Te doy un consejo muy importante, le dice Pablo, para finalizar. No busques una iglesia perfecta, busca al Señor en una iglesia que enseñe la palabra tal y como está escrita en la Biblia. No hay iglesias perfectas, y esta no es. Yo creo que dijera muchas cosas en este caso Pablo de nosotros. Hermanos, somos hombres que buscamos servir a Dios, que buscamos, hombres pecadores que venimos a buscar la santidad. Y Dios hace un milagro tremendo. Hombres pecadores que nos ponen juntos y nos dicen, ámense. Ámense. Dios nos manda que nos unamos con esos hermanos. Muchos dicen, yo me voy a unir a la iglesia cuando tenga todo bajo control y ya sea bueno. Hermano, así no funciona. Todos estamos en eso. Todos. ¿Quién tiene la vida organizada ya y perfecta? ¿Quién la tiene? Nadie. Todos estamos igual. Todos estamos en esa búsqueda de organizar nuestras vidas. La membresía es el compromiso formal de pertenecer a ellos, de comprometerme con ellos, de comprometerme con Dios, con su iglesia. Hermanos, no tiene ningún sentido. Por eso le dijo que hoy iba a hablar a la lógica de su corazón. No tiene ningún sentido que tú digas, yo estoy bien con Dios, pero estoy mal con la iglesia, o no me interesa la iglesia. Hermano, créeme. Si tú me dices, ¿sabes qué, Cristian? Tú me quedas muy bien, pero la verdad, Maritza, no la soporto. Va a ser muy difícil que tú y yo tengamos una buena relación. ¿Cómo me voy a estar contigo si tú hablas mal de mi esposa? La iglesia es la novia de Cristo. No podemos estar bien con Dios y mal con la iglesia. No tiene sentido. Sin embargo, si no estoy yo ahí, pero tú le haces un bien a mi esposa, yo voy a estar eternamente agradecido. Todo lo que hagamos por la iglesia, por aquellos que Cristo murió, es como que le hacemos a Dios. Y por eso Juan dice,
ámense los unos a los otros como yo los he amado. En esto conocerán que todos son mis discípulos si tuvieses amor. ¿Cómo puedo saber que soy de Cristo? Porque amo a mi hermano. Y lo demuestro ahí. Todos estamos en esa lucha. Pero se necesitan manos. Necesitamos gente que entienda. Ahora, yo no sé, pero no veo una excusa, por más que quiera. Y lo busqué, una excusa por la cual una persona no quisiera unirse a una iglesia que predica una doctrina correcta. Fuera de eso, no son perfectos, la alabanza no es la mejor. ¿Por qué no? Si yo quiero caminar como Cristo, si se me dice lo que Dios dice, ¿por qué no? La única razón es que no quiero que nadie se meta en mi vida. La única razón es que no quiero dar cuentas y no me quiero comprometer. No veo otra. No me interesa. No me interesa que nadie me diga qué debo de hacer. No me interesan los hermanos y por consecuencia no me interesa a Dios. No veo una opción por la que diga, yo no quiero pertenecer a una iglesia. ¿Por qué? ¿Eres cristiano? ¿Por qué no? ¿Por qué no dices, yo voy, yo ayudo, yo soy parte de eso? Yo mucho tiempo también vi a la gente servir. Mucho tiempo vi partiéndosela a todos. Hasta que simplemente Dios no me dejó eso. Tú necesitas servir. Y esa es la normalidad del cristiano. Servir. Algo en tu corazón debe decirte, tienes que ponerte a servir. Tienes que ayudar a hermanos. Si no hay nada que te está motivando a servir en la iglesia y en una iglesia bíblica. No entiendo dónde es el Espíritu Santo. La vida del cristiano es de amar, de servir. Necesitamos saber quiénes somos la iglesia y identificarnos con ella para ayudarnos, para cumplir lo que Dios quiere, para ser santificados. Y les digo, hermanos, se han estado exhortando constantemente acerca de abrir nuestros hogares, acerca de participar, recibir. Hermanos, el recibir a personas debe de ser un privilegio. Mis hermanos vinieron aquí. Se ha estado impartiendo eso, porque, no porque yo ya no los quiera aquí en la casa después del domingo. No es la razón. Es porque he entendido que es una bendición tremenda el poder participar de ese privilegio. Mis hermanos estuvieron aquí, mis hermanos queridos. ¿Cómo te sientes cuando viene tu familia a visitarte? Somos la familia de la fe. Y lo que hemos tratado de procurar es ese amor. A pesar de que Marisa tenga que ponerse a limpiar todos los días, antes y después. Es con el único afán de promover el amor. Esa es nuestra obra, esa es la iglesia. Aquí vas a ser edificado. Y aquí necesitamos también tus manos. Yo te pido, hermanos, en verdad, a que te comprometas. Si tú has visto en Iglesia Sola Gracia esto, si tú has visto, es una iglesia bíblica donde yo quiero servir, yo amo a mis hermanos, yo me quiero identificar con ellos, aunque no lo haya hecho hasta este día. Yo te exhorto a que te comprometas, a que te sientas parte de eso. Es una iglesia pequeña que va comenzando y hay muchas cosas que podemos hacer. Y la iglesia va a llegar tan lejos como nosotros en verdad queramos, bajo los reglamentos de Cristo. Porque es una iglesia que se basa en los reglamentos de Cristo, pero tú deseas una iglesia bíblica, tú deseas una iglesia que vaya conforme a la palabra. ¿Qué te detiene a ser parte de esto? ¿De ayudar? ¿Tú deseas? ¿O solamente quieres recibir el beneficio? Más adelante, no sé, todavía no tenemos el tiempo, nosotros tomamos estas clases de membresía y lo entendimos bíblicamente, y espero que para ustedes haya quedado sumamente claro cómo la membresía está explícita ahí. El ser miembros, el pertenecer a una iglesia local y comprometerme y luchar con ella. Le digo, más adelante no hemos planeado exactamente las fechas, pero vamos a hacer un compromiso formal algunos de nosotros conforme a servir esta iglesia. Y no es nada legal, ni mucho menos, simplemente sentir ese sentimiento o tener ese sentimiento de pertenencia y comprometernos a estar aquí. Yo necesito saber que van a estar aquí, que van a ayudarnos. Necesito saber
Y necesitamos saber, no solamente yo lo digo de aquí desde el púlpito, pero vamos a ver quiénes somos, necesitamos saber quién es mi hermano. Qué hermoso saber, ahí está, no pase lo que pase, ahí está. Y llevaremos a más a detalle este compromiso que nosotros decidimos hacer. Como les digo, no es nada legal, ni mucho menos, es simplemente el decir, yo creo esto, creo lo mismo y Dios me ha pedido a mí que ayude, que me comprometa, que sirva. Y eso lo consideramos a través de estas pláticas de membresía. Vamos a orar. Señor, te damos de nuevo gracias por tu hermosa y bella palabra. Señor, tú has pagado, Señor, con tu sangre por esta iglesia, Señor. Tú nos has hecho nacer cuando estábamos muertos, Señor, sin esperanza, Señor, de una vida eterna, ni de conocerte, pero a ti por tu gracia, por tu amor, por tu perdón y por lo maravilloso que eres, tú nos hiciste, Señor, nacer. Pero, Señor, bajo nuevos estándares, bajo nuevos propósitos, y te pedimos que nos ayudes, Señor, porque dentro de este mundo consumista y perdido tendemos a irnos por ese lado y no procurar, Señor, a la iglesia y no darle la importancia que requiere tu cuerpo por el cual tú diste tu vida. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a luchar por esto, a comprometernos, Señor, en amor, en perdón, en humildad los unos con los otros y a llevar a cabo, Señor, todos tus mandamientos conforme a tu iglesia, que nosotros podamos crecer, Señor, en santidad, en amor, en edificación, Señor, para que tú solamente seas glorificado. Que nosotros podamos identificarnos delante de ti cuál es el cuerpo, Señor, y saber que cuento con mis hermanos para todas las cosas, tanto para la reprensión, tanto para la disciplina como el amor, el consejo, Señor, y todas las cosas que tú nos has mandado que tengamos en medio de tu iglesia. Te glorificamos, Señor, por lo que haces. Gracias por el privilegio que tenemos de estar delante de ti, Señor, donde somos edificados a través de tu palabra, somos edificados, Señor, a través de la hermandad, la comunión y el partimiento del pan, Señor, y el amor que tenemos los unos por los otros. Ayúdanos, Señor, a llevar a cabo todos estos ministerios, Señor, y ser luz para otros a través de nuestra manera en que nosotros nos comportamos dentro de esta tu iglesia local, sola gracia. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo en medio de todo esto. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.